Las personas jóvenes son las que más se están contagiando con COVID-19. El grupo de edad de entre 30 y 44 años es el que concentra el mayor número de casos acumulados, según las cifras de salud. El Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica publicó un nuevo reporte epidemiológico y vamos a conversar del tema con Warner Rojas, investigador de esa casa de enseñanza. Warner, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para conversar con usted. Don Warner, se habla de una leve disminución de contagios. ¿Cuál es realmente el panorama que tenemos a la semana de hoy, con los últimos datos disponibles? Sí, el reporte epidemiológico que recibieron ustedes por parte de nuestros colegas enlaza un panorama que ya se ha venido reflejando durante las últimas semanas, posterior a la aplicación de las medidas de contención. Precisamente estas semanas ya vamos viendo un panorama más favorable, evidentemente con una tendencia que necesitamos mantener sin descuidarnos. Precisamente eso es uno de los aspectos que estamos en este momento observando, algunas disminuciones en cantidad de casos por semana epidemiológica, y observando algunos disminuciones también en hospitalización, pero seguimos manteniendo, digamos, por ejemplo, valores altos en fallecimientos. Y también realmente siguen siendo altos los valores de Warner de personas contagiadas, porque seguimos toda la semana anterior con cifras por encima de los 2.000 casos. Ayer teníamos casi 1.000 casos también. Siguen siendo cifras muy altas. ¿Por qué se mantienen tanto tiempo estas cifras tan altas? Sí, el comportamiento que tuvimos hace unas 6 semanas, que fue un comportamiento muy fuerte, muy agresivo en términos de crecimiento, donde los casos subieron de golpe, ¿verdad? Que fue la parte donde estuvimos experimentando un crecimiento exponencial. Ese se vio de cierta forma detenido, ¿verdad? O con algún contrapeso cuando se establecieron las medidas de restricción vehicular. Por ejemplo, 4 semanas después de haber incorporado esas medidas, se notó una pequeña disminución. Sin embargo, obviamente la fuerza con la que habían crecido los datos en ese momento y con la que siguen manteniéndose a la fecha era muy fuerte. Entonces el contrapeso, la mitigación que han podido hacer las medidas van en esa línea. Aún así, por ejemplo, ya las últimas 2 semanas disminuyeron en promedio unos 1.000 casos con respecto a las semanas anteriores. Aunque se ha dado esa disminución, como usted dice, aún sigue siendo muy fuerte la fuerza con la que los casos van saliendo semanalmente. Don Warner, ¿cuándo estiman ustedes que podríamos sentir los efectos de la vacunación, del proceso de vacunación? Ese es un punto importantísimo porque los efectos de la vacunación se empezaron a notar una vez que se empezó con la vacunación, ¿verdad? Obviamente uno desearía que ese efecto sea mucho más grande del que está sucediendo, pero por ejemplo ya para principios de año, cuando se empezó con el proceso de vacunación, ya se tenía por lo menos un efecto de un 9% y luego ese efecto pasó a un 16% en la reducción de casos semanalmente. En este momento ese efecto anda alrededor de un 27-26% aproximadamente, en el cual semanalmente aporta la reducción de casos. Entonces obviamente habría que esperar un poco más y en las próximas semanas eso se va a ir notando mucho más con respecto a ese pequeño efecto que ya viene arrastrando. En la reducción de casos se va a ir observando en las siguientes semanas. Hay lugares, don Warner, que están vacunando grupo 4 y 5 y hay lugares que apenas van terminando o inclusive a mediados del grupo 2. ¿Los datos de ustedes demuestran la desigualdad que hay en el proceso de vacunación? Hay algunos cantones que están más acelerados en términos de porcentaje de vacunación. Eso sí es importante porque, por ejemplo, hay provincias en que los porcentajes son un poco más bajos y son provincias donde entonces habría que acelerar ese proceso. Por ejemplo, Limón y Guanacaste son provincias que tienen porcentajes alrededor del 8%, 8 y 7% de vacunación, comparado, digamos, con San José, que lleva un porcentaje mucho más alto. Entonces, obviamente, hay lugares en que habría que acelerar ese proceso y eso es muy importante precisamente para poder notar mejor el impacto a nivel nacional. Hablaba usted, don Warner, bueno, de cantones de Limón, cantones de Guanacaste que van mucho más lento, pero hay cantones avanzados. ¿Cuáles son de esos cantones adelantados?
Sí, ¿Son todos por del área ejemplo, central? sí, la mayoría son del área central y precisamente, bueno, son cantones que también tienen bastante población, ¿verdad? Como Pavas o como Desamparados y el mismo San José. Pero precisamente eso es algo que hay que poner atención para que podamos hacer una aceleración, digamos, simultánea y que se pueda notar el efecto a nivel nacional. Ustedes desde el observatorio, ¿cuáles consideran que son los puntos primordiales para lograr acelerar esos procesos de vacunación? Los puntos primordiales en ese sentido, eh, si se refiere básicamente a la aceleración, ha funcionado de muy buena manera, por ejemplo, la apertura de lugares que hagan vacunaciones masivas. Por ejemplo, cuando las universidades han apostado por proveer sus instalaciones o en algunos cantones donde han utilizado gimnasios, por ejemplo, para convocar con mayor facilidad a las personas, eso es un punto primordial precisamente que ha ayudado a la aceleración porque han podido convocar más personas en un punto y los procesos de vacunación se han acelerado en los cantones que lo han hecho así. Don Werner, volviendo al tema con el que arrancaba la entrevista, de que hay mucho más personas jóvenes contagiándose, ¿cuál es la razón primordial de que las personas jóvenes se estén contagiando más? ¿Es el no acatamiento de las medidas sanitarias, mayor movilización? ¿A qué creen ustedes que se debe que más personas jóvenes se contagien? Sí, hay algunos detalles, por ejemplo, que hacen que algunas características que hacen que precisamente estos grupos se puedan estar contagiando más. Y hay detalles como, por ejemplo, la movilidad de trabajo de un lugar a otro. Evidentemente es una población laboralmente activa que también necesita transportarse o moverse de un cantón a otro para trabajar. Esa es una de las características que también, digamos, tienen peso en el contagio. Evidentemente, la movilidad es un factor importante y precisamente hemos podido observar a través de unos modelos específicamente para poder ver el riesgo relativo especificado por cada uno de los cantones y esta variable en la cual una persona tiene que moverse de un lugar a otro para poder trabajar es una de las variables importantes para poder ya sea aumentar o disminuir la cantidad de casos en los lugares donde ya sea donde esa persona reside o hacia donde esa persona se traslada. Bueno, y a pesar de que las personas jóvenes se están contagiando más que los adultos mayores, siguen siendo los adultos, la población mayor, los que mayor número de mortalidad registran. Sí, sin embargo, digamos, el proceso se nota también que ha disminuido también la cantidad de muertes en grupos de población donde la vacunación también ha tenido un porcentaje alto de implementación. Y eso también sucede, ¿verdad?, con los grupos con edades entre 60 y 70 años en las cuales hay un porcentaje alto de vacunación y también donde se ha notado también que hay menos contagios, ¿verdad?, precisamente. Don Werner, ¿dónde pueden las personas consultar todas las investigaciones que hacen ustedes en el observatorio? ¿Hay alguna plataforma donde se pueda consultar la información para quien esté interesado? Hay una plataforma en la página del Observatorio del Desarrollo a través de la web, pueden incorporarse. Hay una plataforma que está escrita en un programa que se llama Power BI y hay otra que está en un programa que se llama R y allí las personas pueden consultar la información de forma abierta. Hay bases de datos y hay gráficas y hay líneas de tendencia en las cuales se pueden observar todo esto que estamos diciendo y que estamos comentando, se pueden observar en esas plataformas del Observatorio del Desarrollo. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por la información y para todas las personas interesadas, Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, buscan la página web y ahí pueden tener acceso a todos los estudios y la información que ustedes comparten. Muchas gracias, don Werner. Un placer, con todo gusto.